Gracias a Hashem me nació otra hija y por eso es que no había podido publicar videos estos últimos días. Y gracias a Hashem que tenemos un nuevo miembro en nuestra familia. Y bueno, ahora que tengo unos minutos libres, me gustaría comentarles un poco sobre la festividad judía de Tu Bishvat, ya que mi hija nació durante las horas de la mañana de Tu Bishvat y me parece una buena oportunidad para que hablemos sobre este tema. Tu Bishvat es una fiesta en la que los judíos celebramos, de hecho la celebramos el lunes, y nosotros recordamos el año nuevo de los árboles, por decirlo así. Pero, ¿qué significa que los árboles tienen un año nuevo? Les explico. Recuerden que muchas de las leyes que están en la Torá están relacionadas con la agricultura y tienen que ver con proteger la naturaleza. Por ejemplo, Israel tenemos un precepto, el precepto de Neta Revai, que se menciona en Levítico capítulo 19, versículos del 23 al 25, que ahí la Torá nos habla acerca de los años que Israel debemos esperar antes de consumir un fruto de un árbol recién plantado, etc. O por ejemplo tenemos el precepto de los bikurim, de las primicias, que consiste en traer a los sacerdotes, esto se menciona al principio de Deuteronomio 26, etcétera, etcétera. No me voy a extender mucho en eso, pero la idea es que hay muchos preceptos de la Torá que están relacionados con la naturaleza. Y por eso es que en el calendario hebreo se nos dio una necesidad de tener que contar los tiempos para la agricultura de la tierra de Israel. Entonces, ok, los judíos tenemos un conteo en nuestro calendario por cuestiones agrícolas, etc. Pero, ¿cómo así que los árboles tienen un año nuevo? ¿Qué significa eso? Pues, no sé si ustedes sabían, pero la Torá nos enseña constantemente a que las personas debemos cuidar la naturaleza. La naturaleza es algo que debemos tener siempre muy presente, de no dañarla, de protegerla. Es más, por eso es que la Torá, en Deuteronomio 20, al final, ahí en ese capítulo incluso se cuenta que incluso durante tiempos de guerra está prohibido destruir árboles frutales. Estaría mal, no sé, maldecir un árbol frutal. Paréntesis sobre este tema, la Torá se compara con el higo. ¿Por qué la Torá se compara con el higo? Está escrito en Yalkut Shimoni, esto es de Sefer Yoshua Remes Bet, que ahí dice que todas las frutas tienen algo que se desecha. Por ejemplo, los dátiles tienen adentro una semilla, las uvas, no sé, tienen pepitas, el rimón tiene cáscara y así. Pero el higo se come completo, nada se desecha del higo. Y así es la Torá, no tienen nada para desechar. Por eso es que se compara la Torá con el higo. Y por eso es que maldecir un árbol de higos sería algo pecado ante los ojos de Dios. Maldecir una higuera para destruirla vendría siendo un pecado. Pero ahora les quiero contar un midrash que está relacionado con Israel y la agricultura. Ya que estamos hablando de Tu Bishvat, esto está escrito en Levítico 19, versículo 23, que dice: Vejitavou el haaretz untatem Kol etz ma'achal, que dice que cuando vengan a la tierra y planten todo tipo de árbol para comer, etc. Dice, o sea, que aprendemos de este versículo, está escrito en Vaikra Rabba, capítulo 25. Cuenta que Dios le dijo al pueblo de Israel que les dijo así: a pesar de que ustedes, Israel, van a encontrar la tierra llena de cultivos, no digan que nos vamos a quedar sentados y no vamos a cultivarla. No, al revés, tengan mucho cuidado y cultívenla, pues de modo en que ustedes entran a la tierra de Israel y la encuentran sembrada por otros, del mismo modo ustedes siembrenla para sus hijos. Hasta aquí el midrash. Y como pueden ver, que aprendemos de aquí, que la sabiduría del judaísmo nos enseña a que no solamente debemos cuidar la naturaleza, sino que debemos también entender para qué la cuidamos. Es para las futuras generaciones. Debemos tener en cuenta que nuestras acciones hoy son lo que fijan el futuro, mañana. Lo que hagamos ahora es lo que vamos a dejarle a nuestros hijos. Y de hecho, esto a mí personalmente, de cierto modo, me recuerda a los pioneros judíos que retornaron a la tierra de Israel durante el siglo XIX y el siglo XX. Los primeros sionistas que llegaron a cultivar nuestra milenaria tierra fueron los héroes que nos heredaron a mi generación uno de los países más avanzados del mundo, el Estado de Israel, a nivel de agricultura particularmente, porque a pesar de que esta tierra sea desértica y haya muchos retos, ellos lograron hacer que los desiertos florezcan. Y de ese modo se cumple la profecía en Ezequiel 36, versículo 8, sobre que los montes de Israel
darán sus ramas y llevarán su fruto para el pueblo de Israel, porque volvimos a nuestra tierra después de 2000 años de exilio. Y bueno, hay muchísimo más que hablar sobre este tema. Comenten si quieren saber más sobre este tema de cómo la Torá nos enseña a cuidar la naturaleza, qué enseña el judaísmo sobre preservar la naturaleza, y compartan y que tengan un feliz Tu B'Shvat el próximo año, porque este año ya pasó.